Seguimos con el siguiente tema de importancia, el concepto de la vía aérea unida, por el doctor Marco Alejandro Jiménez, perdón, mis lentes están fallando, Marco Alejandro Jiménez Chovirón. Muchas gracias, doctor, por venir aquí, estar con nosotros esta mañana. Él es médico adscrito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el famoso INER, es médico adscrito y también su especialidad es otorrinolaringológica y actualmente está trabajando en forma muy intensa sobre un tema cotidiano muy importante que es el asma por aspirina. Es un reto este tipo de asma y es un reto para todo aquel que ve pacientes porque es una de las asmas de más difícil control, el asma por aspirina. Con ustedes, el doctor Marco Alejandro. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que con el tema anterior podernos auxiliar mucho de lo que es ya el asma. Vamos a irnos directamente a otras cosas. Vamos a hablar el día de hoy de la importancia de la fisiopatología de la vía aérea unificada. Es bien importante que nosotros entendamos que no existe un límite anatómico claro y no empírico entre lo que es vía aérea superior e inferior. O sea, uno dice que de la subglotis para abajo es vía aérea inferior y para arriba es vía aérea superior, pero es un límite que fue establecido totalmente empíricamente. Pero la fisiología de toda la vía respiratoria es una fisiología común. Entonces yo les vengo a traer esta oración que creo que es la que resume toda mi plática. Hágase la inflamación así en el bronquio como en el seno. Y cualquier médico que se precie de manejar vía aérea debe de manejar ambos aspectos, no quedarse nada más en la vía aérea superior o inferior, ¿no? Entonces, tanto un otorrino que va a manejar vía aérea superior debe de conocer la vía aérea inferior, como un neumólogo debe de conocer la vía aérea superior. Eso es importantísimo. Y empezamos con ciertos números de ustedes que seguramente ya conocen. Ustedes pueden ver en esta tabla que estoy poniendo aquí, que dependiendo de diferentes series que se encuentran en la literatura, podemos tener desde un 19 hasta un 94% de los pacientes con asma que llegan a presentar algún tipo de rinitis. Entonces esto ya estamos viendo que no es una relación al azar, ¿no? Sino que existe una causa. También hasta un 38% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma y hasta un 30% de los pacientes con poliposis nasosinusal presentan asma bronquial. Y en todas estas patologías encontramos el mismo incremento de la actividad de eosinófilos, como lo mencionó anteriormente el colega que estuvo exponiendo, y existe la misma diferenciación del patrón linfocitario hacia TH2, ¿sí? O sea, tenemos un exceso de eosinófilos. Ustedes recordarán estas tablas, este estudio es un estudio ya un poquito viejo, pero en el cual establecieron la famosa marcha atópica, ustedes ya la han escuchado, ¿no? La marcha atópica, el niño que empieza generalmente con problemas de alergia alimentaria en los primeros meses de vida, que después presenta una dermatitis atópica, después empieza con una rinitis, después empieza con el asma. Entonces es una marcha de la atopia que nos va llevando a presentar diferentes tipos de alergia a lo largo de la vida. Y se ha visto que por lo general la rinitis alérgica suele preceder al asma, ¿sí? Entonces se estima que todas estas podrían ser diversas manifestaciones de una sola enfermedad realmente, que en este caso es la alergia. No voy a hablar solamente de alergia, pero es para establecer cómo nació el concepto de vía aérea unificada. Ustedes ya han escuchado de estas guías, que se las recomiendo, y creo que esta lectura es importantísima para el manejo adecuado de la alergia en México, que son las guías ARIA, que ya están adaptadas al español desde el 2014. Y estas guías ARIA, ¿qué es lo que dicen? Básicamente hablan de que si uno sabe tratar bien la rinitis alérgica va a tener un impacto positivo en el asma. Eso lo menciona en la misma guía, que hay que manejar bien la rinitis alérgica para tener un buen resultado en el asma. Vámonos a otros números. Este es un estudio interesante en el que vieron en pacientes con rinitis alérgica y asma que a mayor severidad de la rinitis alérgica o mayor descontrol de la rinitis alérgica había mayor descontrol del asma. Entonces vieron que, por ejemplo, pacientes que no tenían rinitis alérgica, ¿sí? Tenían 11% de descontrol en su asma. Pero pacientes que tenían una rinitis alérgica moderada, severa, persistente, 65.7% tenían descontrol de su asma.
Entonces esto quiere decir que hay una relación directa entre el control de la rinitis alérgica y la estabilización del asma. Y en estos pacientes se vio que existía un impacto positivo, significativo en el control del asma solamente manejando un esteroide intranasal para la rinitis alérgica. O sea, el paciente asmático empieza a mejorar de su asma solamente ya con el... Obviamente no quiere decir que no hay que darle el tratamiento del asma, pero quiere decir que no hay que dejar de tratar a la rinitis alérgica. El tratamiento oportuno de la atopia disminuye el riesgo de asma. Este es el estudio TAC que ustedes conocen, en donde a los niños se les da un antihistamínico, en este caso fue la cetirizina, se les da un antihistamínico y ustedes ven que después de 18 meses se reduce la aparición del asma hasta en un 30%. O sea, manejando la rinitis alérgica logramos nuevamente un impacto positivo. Entonces, vean ustedes esto. ¿Qué es lo que pasa en pacientes con rinitis alérgica que supuestamente no son asmáticos? Esto es bien importante. Estos ya no son asmáticos. Pacientes que nunca han tenido el diagnóstico de asma, se juntó a varios pacientes con rinitis alérgica y vamos a estudiarlos, a ver qué pasa en sus vías aéreas inferiores. Se vio que hasta el 50% presentaba una disminución leve en su FEV1, moderada a 9%, y reducción también de la FEV de 25-75 hasta en un 41% de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo hubo afección de los bronquios, ¿verdad? Sino también hubo afección de la vía aérea inferior, ¿sí? A nivel ya de los últimos bronquiolos y alvéolos, también había una obstrucción. Y esto habla de que hay entonces un impacto directo en la vía aérea inferior de la rinitis alérgica, ¿sí? Si entienden un poco el mecanismo de esto, entonces, es si el paciente no está respirando adecuadamente por la nariz, está presentando problemas de vía aérea inferior, aunque sean subclínicos. O sea, no es lo mismo un paciente que no tiene rinitis alérgica a un paciente que tiene rinitis alérgica en pruebas de función respiratoria, ¿sí? Pacientes con rinitis alérgica sin asma presentan frecuente hiperreactividad bronquial no específica y el esteroide intranasal previene las exacerbaciones asmáticas en pacientes asmáticos. Los antihistamínicos reducen los síntomas asmáticos y mejoran las pruebas de función respiratoria en estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con pacientes con rinosinusitis crónica? Salgámonos ya de la rinitis alérgica. Pacientes con rinosinusitis crónica, también se ha demostrado que existe una fuerte asociación entre esta patología y el asma en todas las edades, mayor asociación obviamente cuando hay una rinitis alérgica demostrada, pero en la rinosinusitis crónica no alérgica se ha asociado con la aparición de asma en edades tardías, ¿sí? Entonces, una rinosinusitis crónica nos puede condicionar a un impacto en la vía aérea inferior. En rinosinusitis crónica sin diagnóstico de asma se ha demostrado que hay función pulmonar disminuida en comparación con individuos sanos. Y eso en pacientes no alérgicos. ¿Qué es lo que presentan estos pacientes? Menores FEV1, ¿sí? Menores FEV1, ¿sí? Mayores grados de obstrucción a pesar de no ser asmáticos. Ahora, todo esto no es nada nuevo y ese es el concepto básicamente de vía aérea unificada que viene en la revista ARIA que yo les presenté, pero vamos a irnos un poquito más allá. El primero que determinó que existía esta relación, en todo caso el primero que dejó constancia de esto, fue Galeno de Pérgamo, que decía en uno de sus textos que uno debía de liberar la obstrucción nasal para mejorar los síntomas del asma. ¿Cuáles son los mecanismos de la vía aérea unificada? Estos mecanismos no los describo yo, de hecho es un texto brillante del doctor Gottlieb en 1925, que ya establecía estos 4 mecanismos, de acuerdo a sus palabras. Uno es la descarga retronasal. El puro moco, como ustedes están viendo aquí, este moco que está drenando, puede ya empezar a irritar la vía aérea inferior, la descarga retronasal. 2, él hablaba de una diseminación tóxica linfática o hemática. No sabíamos en ese entonces, no sabía él en ese entonces que eso podían llamarse interleucinas, leucotrienos y otros productos, ¿verdad? No sabía el nombre de las sustancias porque no se han estudiado, pero él sabía que había alguna sustancia que estaba en la vía aérea superior que podía viajar por vía hemática o linfática a afectar los bronquios. Tercero, la función nasal restringida, y él habla en su texto de que obviamente el aire que pasa por la boca pues va más frío, no se ha purificado, no se ha humedecido, no se ha calentado, y que ese aire tenía mucho más posibilidad de irritar los bronquios que un aire que se hubiese acondicionado en la nariz.
Por último, hablaba él de que debía de existir seguramente un reflejo nasobronquial. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y ese reflejo nasobronquial, él decía que la irritación de la nariz seguramente podía por vía neural causar una constricción de los bronquios. Vean ustedes, ese es un artículo ya del 2016, en donde ustedes pueden encontrar exactamente los mismos mecanismos descritos en 1925. En ese sentido podemos decir que nada nuevo bajo el sol. Este es un artículo muy bueno que se los recomiendo, en donde habla precisamente de cuál es la fisiopatología clave de la vía aérea unificada. Pues por un lado tenemos la descarga retronasal, el reflejo nasobronquial y el reflejo bronconasal, las vías neurales, la inflamación TH2 de la nariz, que es lo que decía el Gottlieb de la diseminación tóxica, ¿verdad? Es la inflamación TH2 de la nariz que daba disminución en la inmunidad innata, favoreciendo penetración de antígenos patógenos y contaminantes a nivel bronquial, las citocinas que a nivel de médula ósea iban a activar leucocitos que nos iban a causar inflamación bronquial. Entonces, básicamente, ustedes reencuentran en un artículo de más de un siglo después, encuentran ustedes los mismos mecanismos. Vamos a ver estos mecanismos. La descarga retronasal, la ENEC también hablaba mucho de ella, hablaba de que existía una asociación directa entre la rinorrea y la descarga retronasal con la tos productiva. Él decía, los pacientes que tienen descarga retronasal tienen tos productiva, por ende esta tos productiva es un mecanismo de protección de la vía aérea inferior, y tenía toda la razón. Ahora, diferentes autores, y estoy poniendo aquí las fechas, desde el 1929 hasta el 2009, que tengo estos artículos aquí, han puesto en evidencia que existe directamente el paso de estas secreciones nasosinusales al árbol traqueobronquial. ¿Cómo lo han hecho? Por diferentes maneras, ¿sí? Resumiendo todos estos artículos, algunos lo han hecho poniendo colorantes en la nariz, ¿sí? Y ese tipo de colorantes de repente se los encontraban en las secreciones bronquiales, ¿sí? Por radioisótopos los han hecho también. Entonces marcadores ya podían ser enzimáticos o de radioisótopos que encontraban de repente en las mismas secreciones bronquiales. Entonces que comprobaban que realmente no eran dos vías aisladas, que la glotis no es tan impermeable como uno piensa, ¿sí? Eso es bien importante. También se ha visto que la microbiota que uno encuentra a nivel de la cavidad nasal y de la cavidad oral corresponde a la microbiota, o correlaciona más que corresponde, correlaciona con la microbiota del estómago y de los pulmones. Pero que esta correlación tiene mucho más que ver con lo que se encuentra en la cavidad oral en un individuo sano. Eso es muy importante, una persona que no tiene ningún catarro, ninguna rinosinusitis, ninguna rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese paciente va a tener una correlación más importante entre lo que se encuentra en la cavidad oral con lo que se encuentra en los bronquios a nivel de microbiota. Pero cuando hay hipersecreción nasosinusal, como en condiciones de rinosinusitis, de catarro común o de alergia, esa relación se invierte y entonces la microbiota que uno encuentra en el estómago o en los bronquios se va a parecer más a la microbiota de la nariz. Entonces, en cuanto hay hipersecreción a nivel nasal, empezamos a tener bichitos semejantes a los que tenemos en la nariz dentro de los bronquios. Es algo bastante interesante y que nos habla realmente de esa descarga retronasal. ¿Qué se ha visto ya estudiado a nivel de fisiología? ¿Qué pasa durante el sueño? Sobre todo es durante el sueño que tenemos esa penetración de secreciones. Durante el sueño, el tono del músculo cricofaringeo se mantiene relativamente constante, o sea, el esfínter esofágico superior se mantiene relativamente cerrado, ¿sí? Pero existe una inhibición del reflejo de la deglución. Entonces empezamos a tener una éstasis de secreciones y por otro lado, por el mismo sueño, hay una inhibición del reflejo tusígeno y todo esto en conjunto favorece que haya una penetración de las secreciones nasosinusales al árbol traqueobronquial. Por eso muchas veces la tos empeora en las mañanas, ¿va? Cuando uno tiene sinusitis, de repente también tose mucho más en la mañana, es por lo mismo, toda esa secreción estuvo descargando hacia los bronquios durante la noche. Ahora, vamos a hablar del reflejo nasobronquial. ¿Existe o no existe? Pues, ¿qué creen? Que sí existe. Entonces, otra de las teorías que propuso Gottlieb de que quizá existía eso, ya se demostró que sí. Se ha visto en pacientes sanos, en individuos sanos, que la estimulación exclusiva de nasal, sellando la nasofaringe, ¿sí? No hay paso del agente irritante a la vía aérea inferior. Se sella la nasofaringe y al paciente se le pone directamente en la nariz un irritante que puede ser aire frío
o algún irritante químico, se ha visto que en asmáticos se genera broncoconstricción aunque el irritante no haya entrado en el bronquio. ¿Sí? Eso es maravilloso, ¿no? Por otro lado, se ha visto que en individuos sanos existe una elevación en la resistencia de la vía aérea inferior, ¿sí? O sea, sí hay cambios espirométricos también. Y este reflejo se ve inhibido cuando el paciente inhala anticolinérgicos o se le pone un anestésico tópico en la nariz. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le pongo un gilocaína en la nariz y le pongo el irritante otra vez y ya no tengo esa respuesta de broncoconstricción, por ende es seguro que el mecanismo es exclusivamente neural, ¿sí? Y se ha visto que este mecanismo es mediado por las fibras sensitivas a nivel nasosinusal del trigémino, ¿sí? Y que está respondiendo el nervio vago, para la broncoconstricción. Entonces, existe el reflejo nasobronquial, ya no nos queda ninguna duda de ello. Vamos a hablar un poquito nada más, no quiero meterme demasiado en esto, de la diseminación tóxica. Y en la diseminación tóxica, ¿de qué vamos a hablar? De los perfiles que mencionó anteriormente el doctor, los perfiles TH1, ya se me murió el señalador, de los perfiles TH1, en donde vamos a ver que los linfocitos T van a diferenciarse a TH1 dependiendo de si el estímulo presentado por las células del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos son de tipo bacteriano o viral. Entonces esto nos va a generar esta reacción TH1 en donde vamos a tener liberación de interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, gracias doctor, muchas gracias, linfotoxina A y sobre todo interleucina 8 que va a jalar a más neutrófilos. Y por otro lado tenemos el perfil TH2 que del cual ya hablamos, que es el perfil de las alergias con estas linfocinas. ¿Existen algunas otras patologías aparte del asma y de la rinitis alérgica que integren todos estos mecanismos del síndrome sinobronquial? Pues sí, y vamos a hablar ahora sí de qué es un síndrome sinobronquial. Hoy en día hablamos de que es cualquier rinosinusitis crónica que se acompañe de tos con expectoración, disnea y sibilancias y que esta sintomatología de vía aérea inferior mejore con el manejo de la inflamación nasosinusal. Entonces, con eso ya estamos definiendo que existe un síndrome sinobronquial. ¿Qué sinusitis pueden causarla? Pues tenemos muchos tipos de sinusitis. Acuérdense de los famosos endotipos o perfiles de la sinusitis, que son los perfiles TH1, sin pólipos, con pólipos, que tenemos todas estas, la sinusitis clásica, que es la que nos puede dar a cualquiera de nosotros, del paciente inmunocompetente, que tiene su rinosinusitis crónica, su rinosinusitis por inmunodeficiencias, que son estos diferentes tipos, rinosinusitis TH1 con pólipos, por ejemplo, la poliposis del oriental, la fibrosis quística, disinesias mucociliares, y por otro lado, las rinosinusitis crónicas con perfil TH2 no polipoideas, la rinitis no alérgica con eosinofilia, la rinosinusitis crónica eosinofílica y las rinosinusitis polipoideas TH2 de polipoideas. Todas estas son las de poliposis, que tenemos la EREA entre ellas, el síndrome de Samter, poliposis con asma, poliposis aislada, el Churg-Strauss y la rinosinusitis alérgica micótica. Entonces, todas estas las podemos meter en este cuadro, que es un cuadro que yo me permití crear, porque no lo van a encontrar en la literatura, pero apoyándome en toda esta literatura, se hablaba de que los síndromes sinobronquiales eran estos. Y yo le estoy agregando los eosinofílicos, que serían estos. Porque en todas estas patologías, tanto en la panbronquiolitis con rinosinusitis crónica, que es el síndrome sinobronquial clásico del oriental, tanto en esta como en la asociación asma-alergia o poliposis asma o en la EREA, en todas encontramos los mismos mecanismos que proponía Gottlieb para considerar una irritación bronquial. Los neutrofílicos que comparten, pues ya lo mencionamos, sobre todo que son neutrofílicos, que hay una gran activación de interleucina 8, que es un factor mediador que atrae a los neutrófilos, ¿verdad? De hecho, también se le ha llamado factor quimiotáctico neutrofílico, la interleucina 8, ¿sí? Y se ha visto que existe una correlación directa entre los niveles de interleucina 8 y el daño pulmonar. ¿Qué pasa con estos síndromes neutrofílicos? Se van a liberar todas estas sustancias que van a llevar a un reclutamiento de neutrófilos, que van a liberar a su vez estas proteínas que nos van a llevar a un daño tisular con remodelamiento, que a nivel nasosinusal vamos a tener cambios metaplásicos crónicos de los senos paranasales, el maxilar, el etmoides, ¿sí? El esfenoides, etcétera. Pero a nivel de la vía aérea inferior vamos a tener remodelamiento de la vía aérea. Sí, vamos a tener unos bronquios dañados con un engrosamiento del estroma. El síndrome sinobronquial clásico del oriental, como les comenté anteriormente, es la rinosinusitis crónica
con panbronquiolitis, bronquitis crónica o bronquiectasias. Y esto se los menciono porque si ustedes ponen en la literatura síndrome sinobronquial, es el primero que les va a salir y va a decir que es más frecuente en orientales. Pero finalmente recuerden ustedes que los mecanismos que intervienen en esto, intervienen en todos los demás que yo les comenté. Este sí se presenta más en orientales, en japonesitos, ¿sí? Y como les comenté, pues vemos esa asociación de una rinosinusitis crónica con bronquiectasias y es un patrón neutrofílico. ¿Qué criterios tiene? Vean ustedes, tos productiva, más de 3 meses por año, por 2 años, rinosinusitis crónica demostrada, sin un asma como tal y sin historia de sibilancias previas o enfisema pulmonar previo. En todos los trastornos del aclaramiento mucociliar, como la fibrosis quística, la discinesia mucociliar, el síndrome de Young o el síndrome de Wilks, que ahorita les voy a mencionar un poquito qué es, todos ellos, ¿qué comparten en común? Que el moco se estanca. Ya sea como en la fibrosis quística, que aumenta la fase gel del moco, disminuye la fase sol, el moco se vuelve muy viscoso por los cambios en el metabolismo del cloro, entonces se hace el moco muy, muy espeso y ya no, los cilios ya no lo pueden mover, aunque son cilios que sí funcionan, ya no lo pueden mover. O en la discinesia mucociliar, en donde es al revés, el moco es normal, pero los cilios no se mueven, ¿sí? Igual en el síndrome de Young, los cilios no se mueven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El moco no se mueve, se estanca, se coloniza, y esa colonización crónica nos lleva a una sobreinfección, una rinosinusitis crónica, que a la larga nos va a empezar a producir también los cuadros neumónicos característicos de la fibrosis quística. Y se ha visto que existe una correlación directa entre la colonización de los senos paranasales con la colonización pulmonar, sobre todo por Pseudomonas aeruginosa, ustedes ya lo saben, y Staphylococcus aureus. Entonces, cuando ustedes tienen una sobreinfección crónica en cavidades nasales, casi siempre van a encontrar ustedes, bueno, este es el moco, vean ustedes el moco en una fibrosis quística, estamos viendo los cilios aquí abajito, ¿sí? Esta es la membrana basal, los cilios, y esta es la capa de moco viscosa, y me regreso a esta para que vean ustedes lo mismo. Este es el moco, no, este es los cilios, el moco, y esto es una colonia de pseudomonas, obviamente está coloreado para su mejor interpretación, ¿no? Entonces estamos viendo aquí la pseudomona pegada a un moco sumamente viscoso, formando un biofilm que va a estar colonizando y que va a estar descargando hacia los pulmones día con día. Y como les mencioné, pues existe penetración de estos patógenos a la vía aérea inferior. Se ha visto en todos estos pacientes que el tratar médica y quirúrgicamente a la vía aérea superior nos va a ayudar a mejorar la función pulmonar. Ahora, ¿qué pasa con los síndromes sinobronquiales eosinofílicos? Pues ya vimos que eran la asociación con asma y rinitis alérgica, ya la mencionamos, pero también está la poliposis nasal con asma, ya sea tolerante o intolerante a la aspirina, la famosa enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o síndrome de Samter. Y también existe esta entidad muy importante, aunque muy poco conocida, que es la micosis alérgica sinobronquial, porque ustedes han escuchado hablar ya de la aspergilosis alérgica pulmonar, ¿no? Y esta aspergilosis alérgica pulmonar, si ustedes se suben un poco a buscar en senos paranasales, muchas veces se van a encontrar con que también hay aspergillus y que está causando una reacción alérgica en los senos paranasales, e inclusive en algunos pacientes existe una poliposis por una rinosinusitis fúngica alérgica. Entonces existe esta asociación. Y en todos estos, ¿qué es lo que hay? Regresamos un poco a lo mismo, y ya sabemos que es un perfil TH2, y este perfil TH2, ¿qué pasa cuando este linfocito se vuelve TH2? Pues va a secretar interleucina 4, 5, 13, que por un lado nos van a activar a los linfocitos B para la sobreproducción de IgE, la clásica de la alergia, ¿sí? Por otro lado, estas mismas interleucinas van a favorecer que el eosinófilo se salga del vaso sanguíneo y migre hacia el tejido. Aquí es lo que estamos viendo, ¿no? El eosinófilo se está saliendo, está migrando hacia el tejido. Entonces vamos a tener un acúmulo de eosinófilos dentro de los tejidos, tanto a nivel nasosinusal, lo que nos va a llevar a los pólipos, como a nivel bronquial, lo que nos va a llevar al remodelamiento del asma. Y por último, a la activación como tal de estos eosinófilos. No basta con sacarlos de la sangre o producir más, sino también activarlos. ¿Qué se ha visto en estos síndromes sinobronquiales eosinofílicos? Que hay una mayor producción también de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. ¿Y este factor qué hace? Va a favorecer que estos granulocitos diferencien más hacia eosinófilos, que a su vez van a llevar a una mayor liberación de estas proteínas que vimos, interleucina 4, 5, 6, 13, RANTES, y todos estos nos van a aumentar la sobrevida y diferenciación de eosinófilos.
Estos eosinófilos a su vez van a hacer lo mismo y entonces entramos en un círculo vicioso, ¿sí? No es nada más traer eosinófilos y activarlos, sino estos eosinófilos activados, haz de cuenta que son como el chavo en una fiesta que de repente dice, está muy buena la fiesta y empieza a mandar WhatsApps a todos sus demás amigos y de repente está lleno de colados la fiesta y estamos llenos de eosinófilos activos bailando y chupando. Entonces, ese es el problema con las inflamaciones eosinofílicas, ¿sí? Que una vez que se empieza a infiltrar el eosinófilo en los tejidos, es muy difícil sacarlo y ese mismo eosinófilo va a autoperpetuar la inflamación. Por eso vemos que son tan difíciles de controlar estas inflamaciones eosinofílicas o perfil TH2, ¿sí? A su vez, estos eosinófilos activados, ¿qué van a hacer? Van a producir estas proteínas, que todas estas van a llevar a un edema severo de los tejidos y después nos van a llevar a inflamación crónica. Ahora, ustedes, esta es una diapositiva que me gusta mucho, aunque se ve muy sencilla, porque habla de la rinitis no alérgica con eosinofilia. Abusados. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, de repente le dicen al paciente, es que usted parece que tiene rinitis alérgica? El paciente va con un alergólogo, le hacen pruebas cutáneas o pruebas serológicas y le dicen, no tienes rinitis alérgica. A ver, ¿cuántos de ustedes, levante la mano, han visto pacientes así? Yo me incluyo, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? Y esos pacientes que tienen una rinitis que parece alérgica, el paciente estornuda, tiene prurito nasal, tiene rinorrea, o sea, tú lo ves y dices, estás gritándome alergia, y pruebas cutáneas negativas, y negativas, y negativas. Abusados, puede ser esta rinitis no alérgica con eosinofilia. El criterio diagnóstico es que los eosinófilos en moco sean más del 20% del compartimento leucocitario. ¿Y qué es lo que pasa? En un inicio migran los eosinófilos hacia las secreciones. Se van reteniendo en los tejidos y al final nos llevan a la poliposis nasosinusal. Cuidado, todos estos pacientes pueden estar empezando con una rinosinusitis crónica hipereosinofílica, aunque no sea alérgica como tal, que nos va a llevar a una poliposis nasosinusal. Entonces no se dan de alta, al revés, se mandan al otorrino para que veamos, hacerle tomografías, etcétera y todo, irles dando un seguimiento y ir viendo qué está pasando. Puede ser desde un Churg-Strauss, puede ser una EREA, una enfermedad respiratoria que se lleva por aspirina, ¿sí? Síndrome de Samter. Entonces es bien importante a esos pacientes no darlos de alta, sino referirlos. Bronquial como nasal produce factor transformante beta, factor tisular transformante beta. ¿Y qué hace? Va a sintetizar colágeno y matriz extracelular. Va a favorecer remodelamiento tisular en el asma y va a darle el estroma fibroso a los pólipos. Entonces vean ustedes cómo esta sustancia que está viajando en la sangre me está causando efectos similares, tanto que de los también se ha visto que hay liberación de angiogeninas. ¿Y qué son esas angiogeninas? Las que nos van a dar la vasculatura. Por eso los pólipos sangran tanto cuando los operamos. La EREA es, para mi gusto, y yo me llevo ya dedicándome a la EREA de Samter, para mi gusto, la EREA es el síndrome sinobronquial por excelencia. Si hay una patología en la que hemos visto que el impacto de la vía aérea superior es importantísimo en la vía aérea inferior, es en esta. Ustedes, estos pacientes, les operan los pólipos o les logran controlar la poliposis y como por arte de magia, de repente el asma se empieza a estabilizar. Y estamos con un paciente con un paso 5 de Gina, de repente podemos pasar un paso 2 o un paso 1. ¿Sí? Entonces es importantísimo estos pacientes detectarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno cuando le llega un paciente con asma, a veces ni le preguntan cómo respira por la nariz. Uno de los datos más importantes de la poliposis nasal es la pérdida del olfato. Un paciente puede presentar una respiración nasal normal, no haber notado demasiada secreción viscosa pasando hacia la vía, hacia la nasofaringe, ¿no? Respiro bien, yo estoy bien, todo, pero traigo un asma de difícil control, de difícil control, de difícil control. ¿Y qué es lo que va pasando? Que ese paciente realmente lo que tiene es un síndrome de Samter. Y lo que está dependiendo es una pequeña poliposis que ya le quitó el olfato, pero que no le ha causado todavía la obstrucción nasal. Pero por eso el asma sigue siendo de difícil control, ¿verdad? Y si el paciente sigue comiendo alimentos ricos en salicilatos, pues el paciente va a seguir
teniendo un asma de muy difícil control. ¿Cuándo sospechar esta intolerancia a la aspirina? Cuando el paciente tiene un asma leve y fácil de controlar, hasta un 10% de posibilidades de que tenga la intolerancia a la aspirina, de que tenga el síndrome de Samter. Pero si el asma es severo, 1 de cada 5. Cada uno de esos pacientes que ven con asma de difícil control, ¿sí? Si no tienen un diagnóstico, dicen, ¿por qué está tan fuerte su asma? De cada uno de ellos, por lo menos 1 de 5 va a tener síndrome de Samter. Cuando el paciente tiene poliposis nasosinusal aislada, igual más o menos 1 de 5, ¿verdad? Cuando la tiene el paciente abusados, asma más poliposis, asma severa más poliposis, casi un 80%. Y entonces ahí sí ya no es 1 de 5, ¿verdad? Entonces es bien importante preguntar sobre el olfato al cualquier asmático. Oiga, ¿y cómo percibe usted los olores? No huelo nada. Híjole, este cuate se me hace que tiene síndrome de Samter. Vamos a mandarlo a que le hagan su tomografía, su endoscopía, que le busquen sus pólipos, porque ese asma severo de difícil control, que lo tengo en paso 4 o 5 de Gina, igual y tiene pólipos, igual es un EREA, y no hay asma más severo que el asma del EREA. ¿Sí? Eso ustedes lo van. Entonces, cuando tengan esos pacientes asmáticos que dan miedo, mándenlos a estudiar de la nariz también, a todos, ¿ok? ¿Qué es el EREA? Bueno, no vamos a hablar de todo lo que es. Sabemos que es la tetrada de rinosinusitis crónica eosinofílica, poliposis nasosinusal, ¿sí? Con asma bronquial y pólipos, eso ya lo vimos. Pero, ¿por qué se da? Sabemos que es un perfil claramente TH2, pero que lo que existe es un desajuste en la vía del ácido araquidónico, en donde hay un desbalance entre la vía de la ciclooxigenasa, que de hecho son 3, COX-1, 2 y 3, y la vía de la lipoxigenasa, que son 3, igual 5 lipoxigenasa, bueno, 12 lipoxigenasa y 15 lipoxigenasa. Oxigenasa, cistenileucotrienos, que son los que nos van a causar inflamación, rinitis crónica, asma, pólipos, EREA, etcétera. Y por otro lado vamos a tener una supresión de la vía de la COX-1 sobre todo, que es la que nos da, entre otras sustancias, a las prostaglandinas y sobre todo la prostaglandina E2, que es la principal broncodilatadora y antiinflamatoria de la vía aérea. Entonces tenemos por un lado, me están quitando la broncorelajación y la desinflamación de la vía aérea, y por otro lado me están dando inflamación de la vía aérea, es un desajuste que empieza. Y a grosso modo, muy a grosso modo, ¿qué es lo que pasa en la EREA? Si yo soy una báscula y que soy una persona normal, mi ácido araquidónico se va a estar produciendo, se va a estar metabolizando por COX-1 y COX-2, por un lado, y la vía de la lipoxigenasa, por otro lado, en un 50%. En un paciente con Samter, voy a tener un 80% de COX, ¿sí? de leucotrienos, de lipoxigenasa, y un 20% de COX, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a ese paciente yo le doy una aspirina? Ese 20% de COX se vuelve un 1% y el otro se vuelve 99%, y entonces tengo una liberación masiva de cistenileucotrienos, que son los que me causan esas crisis asmáticas tan severas que presenta el paciente con síndrome de Samter después de tomarse una aspirina, un ketorolaco, un ibuprofeno o cualquiera de esos fármacos. Y como lo que vemos aquí es lo que les decía de la balanza, ¿sí? Tenemos una sobreproducción de la vía de la lipoxigenasa con producción de todos estos, los leucotrienos, y prostaglandina E2, que nos va a llevar a esa sintomatología clásica. Hay genes que ya se le han asociado y se cree que este patrón genético se desencadena sobre todo por agentes virales, pero también por tabaco o por contaminación. Por último, ya se los había mencionado, la micosis alérgica sinobronquial, que es la correlación de la rinosinusitis alérgica micótica, que es una poliposis que está rodeada de una mucina alérgica, es un moco muy viscoso, que cuando ustedes lo estudian, tiene cristales de Charcot-Leyden, que es la degeneración de los eosinófilos dentro de este moco, tiene hifas y tiene pruebas cutáneas positivas contra el hongo que le está causando eso, y se acompaña de bronquitis crónica con bronquiectasias generadas por esto mismo. Esos pacientes tienen pruebas cutáneas o serológicas positivas contra diferentes hongos, generalmente va a ser Aspergillus, pero pueden ser otros. ¿Sí? Los factores predisponentes, que los pacientes tengan una baja cuenta de linfocitos TH4, TCD4, mutaciones del gen de fibrosis quística, aunque no es una fibrosis quística, hay algunos HLA específicos, pero esto no es constante, pero en todos se va a encontrar asma bronquial. Y pues básicamente, ¿cuál es el tratamiento, el objetivo de nosotros en estos pacientes? Devolverle al paciente, como otorrino, una nariz funcional,
atenuar el reflejo nasobronquial, desinflamar para que tengamos un mejor control del asma, y se ha visto que en estos pacientes no hay que dudar en operarlos porque podemos tener un mejor control del asma. Se ha visto en pacientes que la FEV1 mejora en todos los casos después de cirugía endoscópica en los síndromes sinosbronquiales, porque disminuimos la descarga retronasal, mejoramos el acondicionamiento del aire inhalado a través de la nariz. Entonces, al mejorar la rhinosinusitis crónica, tenemos un impacto positivo del asma. Esa es nuestra propia serie, no nos vamos a tardar, nada más les quiero demostrar que aquí estamos viendo en pacientes con EREA y en pacientes con asma y poliposis, que alrededor del 58% en una y 66% en otra, o sea, un balance de un 60%, alrededor de los pacientes, alrededor del 60% de los pacientes que presentan la asociación de asma con pólipos, van a mejorar de su asma tan solo con la cirugía endoscópica, ¿sí? Solamente con la cirugía endoscópica. Si a eso le agregamos el tratamiento médico, pues obviamente tenemos un impacto mucho mayor. Entonces, es un hecho que la totalidad de la vía aérea conforma una unidad funcional. No podemos poner ahí un límite arbitrario, esto es superior, esto es inferior, y yo me dedico a lo de abajo y nada más, ¿no? O yo me dedico a lo de arriba. Eso no lo podemos hacer. Existen diversas patologías sinobronquiales, ya se las presenté rápidamente, que pueden dividirse principalmente en neutrofílicas y eosinofílicas, que la asociación entre rinitis alérgica y asma es el modelo más frecuente y debe de buscarse siempre e intencionadamente, que el tratamiento de la patología de la vía aérea superior siempre va a facilitar el manejo de la vía aérea inferior, y que es indispensable en todos estos pacientes el manejo multidisciplinario de la enfermedad crónica de la vía aérea. Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica de la vía aérea, ya sea superior o inferior, debe de entrar a un manejo multidisciplinario para ofrecerle un mejor resultado. Les agradezco mucho por su atención y no sé si haya alguna pregunta del foro. Gracias, doctor. Agradecemos al doctor Marco Alejandro Jiménez Chorillón por su excelente ponencia, y además es un ejemplo más de que los pacientes no se enferman por especialidades, se enferman y necesitamos verlos en forma integral. La relación otorrino, la alergia, inmunología, neumología, pero sobre todo pediatría, pues no debe de olvidarse, ¿no? El paciente debe verse en forma integral. Y lo que yo siempre digo, no hay una medicina, una vacuna, una medida terapéutica que solita sea suficiente. Y alergólogos y otorrinos debemos trabajar en equipo como complemento, no como competencia. Hay preguntas, me encantó su presentación, doctor. Gracias, doctor. Y además es un tema muy interesante, la única vía aérea rinosinusal y bronquio y asma, y bronquiolitis y neumonitis, etcétera, etcétera. Pacientes se enferman por diversas causas etiológicas, bacterias, virus, hongos o alergenos, ¿no? Es correcto. Muchas gracias por su atención, doctor. No, al contrario, doctor, nos encantó.